Marco gastó 30,000 pesos en el regalo de su suegro. A mí me dio unos calcetines de Oxxo de 50. La sala estaba llena. Navidad, mesa puesta, risas. Yo ahí, en mi rincón de siempre, callado, nomás mirando. Mi hijo se levantó. Ahora los regalos. Tomó una caja grande y se la entregó a su suegro. Para usted, Oscar, un reloj, brillando. 30,000 pesos, dijo sonriendo. Se lo merece. Aplausos, fotos, mi nuera acomodándole el reloj en la muñeca. Después mi hijo miró alrededor. Ah, es verdad. Volvió con una bolsita de plástico, sin moño. La dejó caer en mi regazo. Para ti, papá. Era demasiado ligera. Abrí. Unos calcetines del Oxxo, con la etiqueta todavía colgando, 50 pesos. Intenté sonreír. Gracias. Ahí, sentado con esos calcetines en la mano, entendí. La Navidad se había terminado para mí. Pero para entender cómo llegué a este punto, necesitamos volver a la humillación de esa noche. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde me están escuchando. Mi nombre es Joaquín Salgado. Tengo 68 años. Y esa Navidad empezó como todas las demás desde que enviudé. Silenciosa, vacía, soportable. La casa olía a pino y canela cuando llegaron. Marco llegó primero, con esa prisa que siempre trae desde que se casó. Silvia venía atrás, cargando cajas envueltas en papel brillante. Muchas cajas. Detrás de ellos, como siempre, venía Oscar. El suegro. Don Joaquín, me dijo apretándome la mano con fuerza. Cada año su casa se ve mejor. No era cierto, la casa se veía igual, pero Oscar siempre habla así, con palabras que suenan bien, pero no significan nada. Pasen, les dije, haciéndome a un lado. Marco ni me miró. Fue directo a la sala, dejó su saco en el sillón donde yo suelo sentarme y empezó a revisar su teléfono. Silvia pasó de largo, acomodando las cajas bajo el árbol que yo mismo había decorado 2 días antes, sola, con mis manos temblorosas. ¿Necesitas ayuda, papá?, preguntó Marco sin levantar la vista. No, hijo, ya está todo listo. Mentira. Todavía faltaba calentar la pierna de cerdo. Todavía faltaba sacar los platos buenos. Todavía faltaba poner la mesa. Pero aprendí hace tiempo que es mejor decir que no cuando Marco pregunta, porque cuando dice que sí, lo hace con esa cara de otra vez tengo que ayudarte. La cocina estaba caliente, el horno llevaba 2 horas encendido. Me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano y abrí la puerta para revisar la carne. El olor a especias y naranja llenó el espacio. Mi esposa hacía esta receta cada Navidad. Yo nunca presté atención. Ahora la hago de memoria, tratando de que sepa igual. Nunca sabe igual. Papá, ¿dónde están los vasos?, gritó Silvia desde el comedor. En el mismo lugar de siempre, respondí. Ay, ya sé. Pero es que Oscar quiere agua mineral y no sé si tengas. En el refrigerador. Escuché sus tacones contra el piso. Luego el refrigerador abriéndose, luego su voz de nuevo. Papá, esta agua está caliente. Acabo de comprarla esta mañana. Pues no está fría. No dije nada. Saqué la pierna del horno, la puse sobre la barra y empecé a cortarla en rebanadas. El cuchillo todavía estaba afilado. Ese cuchillo me lo regaló Marco hace 10 años, cuando todavía me regalaba cosas que no salían del oso. Huele rico, don Joaquín, dijo Oscar apareciendo en la puerta de la cocina con un vaso en la mano. ¿Puedo ayudar en algo? No, gracias, ya casi termino. Usted siempre tan trabajador. Marco me cuenta que construyó esta casa con sus propias manos. Así es. Increíble. Yo no tengo esa habilidad. Por eso prefiero comprar todo ya hecho. Soltó una risa corta. Aunque bueno, cada quien con sus talentos, ¿verdad? Asentí sin mirarlo. Corté otra rebanada. Y otra. Marco me comentó que ya está pensando en expandir el negocio, continuó Oscar, recargándose en la puerta.
Óscar siempre presumía tener contactos y dinero. Negocios de construcción, decía. Contratos con el gobierno. Le presté 70,000 pesos el mes pasado. Sin intereses, claro. Es mi yerno. Familia es familia. 70,000 pesos. Yo le había prestado a Marco 200,000 hace 2 años para ese mismo negocio. Con intereses, me dijo, me pagaría en cuanto las cosas mejoraran. Las cosas nunca mejoraron. Qué bien, dije. Sí, yo siempre le digo a mi hija, Silvia, tu esposo es un hombre con futuro. Solo necesita apoyo. Y bueno, para eso estamos los suegros, ¿no? Para apoyar. Terminé de cortar. Limpié el cuchillo. Lo guardé en su lugar. La cena está lista, anuncié. Cuando todos se sentaron a la mesa, yo me quedé en la cabecera, el lugar que siempre ocupé, el lugar desde donde vi crecer a Marco, desde donde consolé a mi esposa cuando se enteró de que estaba enferma, desde donde comí solo tantas noches después de que ella se fue. Ahora ese lugar se sentía extraño, como si ya no me perteneciera. Marco sirvió el vino. Silvia repartió las servilletas. Óscar hizo un brindis largo sobre la familia y la unión. Yo levanté mi copa cuando todos levantaron la suya, pero no tomé. El vino me sabía amargo últimamente. «Papá, ¿no vas a comer?», preguntó Marco. «Sí, hijo, en un momento». Silvia se rió de algo que dijo Óscar. Marco le siguió la risa. Yo corté un pedazo de carne y lo llevé a mi boca. Masticaba, pero no sabía a nada. Afuera, los cohetes empezaban a tronar. Las luces navideñas de los vecinos parpadeaban al otro lado de la ventana. Adentro, en mi propia casa, yo me sentía como un invitado en el rincón, un invitado que ya no importa. Yo todavía no sabía que esa noche iba a doler tanto. La cena terminó entre risas que no eran mías. Marco se levantó primero, limpiándose la boca con la servilleta. Miró el árbol, luego nos miró a todos con esa sonrisa que usa cuando tiene algo preparado. «Bueno», dijo, frotándose las manos. «Llegó el momento que todos esperan». Silvia aplaudió. Óscar soltó una risa. Yo me quedé sentado con las manos sobre la mesa, sintiendo el peso de la comida en el estómago. «Este año hice las cosas diferentes», continuó Marco, caminando hacia el árbol. «Quise ser más específico con los regalos». Tomó la caja más grande. Era dorada, con un moño rojo brillante. La cargó con cuidado, como si fuera frágil. Se acercó directamente a Óscar. «Para usted, suegro». Óscar se llevó una mano al pecho, fingiendo sorpresa. «Ay, Marco, no debiste». «Claro que debí. Ábralo». El papel crujió cuando Óscar lo rasgó. Dentro había una caja negra de terciopelo. La sala se quedó en silencio. Hasta el ruido de los cohetes afuera parecía lejano. Óscar abrió la caja lentamente. Un reloj, plateado, con brillos, con esfera azul profunda y números dorados. De esos relojes que ves en vitrina y ni preguntas el precio. «Dios mío», murmuró Óscar. «Es un Citizen EcoDrive», explicó Marco, cruzándose de brazos con orgullo. 30,000 pesos. Lo vi y pensé, esto es perfecto para Óscar. 30,000 pesos. Las palabras flotaron en el aire como humo. Silvia se levantó de inmediato, tomó el reloj y se lo puso a su padre en la muñeca. «Te queda perfecto, papá». «No sé qué decir», dijo Óscar, mirando su muñeca como si acabara de ganar la lotería. «Marco, esto es demasiado». «Nada es demasiado para usted», respondió mi hijo. «Usted siempre ha estado ahí, siempre nos ha apoyado. Se merece esto y más». Óscar se levantó, abrazó a Marco, palmadas en la espalda. Silvia tomó fotos con su teléfono. Flash, risas, más fotos. «Ponte aquí, papá, con Marco, que salga el reloj». Yo seguía sentado en mi lugar, observando, con las manos sobre la mesa, con el sabor amargo todavía en la boca. Marco se separó de Óscar y miró alrededor. Sus ojos pasaron por la sala, por el árbol, por las otras cajas. Luego me vio. «Ah,
Es verdad. Se agachó junto al árbol. Buscó entre los regalos. Tardó un momento. Demasiado momento. Finalmente tomó una bolsita de plástico, sin moño, sin papel brillante, del tipo que dan gratis en las tiendas. Caminó hacia mí. Para ti, papá. La dejó caer en mi regazo. Era demasiado ligera. La tomé. La abrí despacio. Dentro había algo envuelto en papel periódico. Lo desenvolví, unos calcetines, grises, simples, con la etiqueta todavía colgando. Oxxo, 50 pesos. El número estaba ahí, brillando bajo las luces del árbol. 50 pesos. El precio que se paga por algo que uno compra de último momento. El precio que se paga cuando uno olvida y tiene que improvisar en la tienda de la esquina. Levanté la vista. Marco ya estaba de regreso junto a Óscar, mostrándole algo en su teléfono. Silvia se reía de algo que su padre había dicho. Nadie me miraba. Gracias, dije. Nadie me escuchó. Sostuve los calcetines en mis manos. El papel periódico cayó al suelo. La etiqueta colgaba como una burla. 50 pesos en una mano. 30,000 pesos brillando en la muñeca de Óscar al otro lado de la sala. ¿Te gustaron, papá?, preguntó Marco sin voltear. Sí, hijo, son útiles. Qué bueno. Es que vi que tus calcetines ya estaban viejos. Silvia soltó una risita, corta, como un suspiro. Pero yo la escuché perfectamente. Marco, muéstrale a papá el reloj de cerca, dijo ella, que vea lo bonito que es. Óscar se acercó, extendiendo su muñeca hacia mí. Mire, don Joaquín, es una belleza, ¿verdad? Asentí. Los números dorados brillaban bajo la luz. El segundero se movía con precisión milimétrica. 30,000 pesos en una muñeca, 50 pesos en mi regazo. Muy bonito, logré decir. Marco tiene muy buen gusto, continuó Óscar. Siempre supe que mi yerno era un hombre de detalles. Detalles. Guardé los calcetines en la bolsa. Doblé el papel periódico. Lo puse todo junto y lo dejé en el suelo, junto a mi silla. La sala seguía llena de risas. Silvia seguía tomando fotos. Marco seguía sonriendo. Pero algo dentro de mí se había roto. No con ruido, no con drama. Se había roto en silencio, como se rompen las cosas cuando nadie está mirando. Me levanté sin hacer ruido. Recogí algunos platos de la mesa. Nadie notó que me iba. Caminé a la cocina, cerré la puerta detrás de mí. El fregadero estaba lleno de trastes sucios. Abrí el agua, caliente. Dejé que el vapor me llenara la cara. Mis manos temblaban cuando tomé la esponja. 50 pesos. Lavé un plato, luego otro. 30,000 pesos. El agua corría, los platos chocaban. Afuera en la sala alguien puso música navideña. Y yo ahí, parado frente al fregadero, lavando los platos de mi propia cena de Navidad, sosteniendo lo que quedaba de mi dignidad entre las manos mojadas y el jabón. Ahí entendí que no fue un descuido, fue un mensaje. Cuando volví a la sala, ya se estaban yendo. Marco tenía su saco en el brazo. Silvia guardaba el teléfono en su bolsa. Óscar todavía miraba su reloj cada 30 segundos, sonriendo cada vez que lo hacía. «Papá, nos vamos», anunció Marco. «Mañana temprano tengo que abrir el negocio». «El 26 abres», dije. «Sí, bueno, hay que adelantar inventario». Asentí. Los acompañé a la puerta. Óscar me dio la mano. Silvia me rozó la mejilla con un beso que no tocó mi piel. Marco me palmeó el hombro. «Gracias por la cena, papá. Estuvo rica». «De nada, hijo». La puerta se cerró. Sus voces se alejaron por el jardín. El motor del coche encendió. Las luces traseras desaparecieron en la esquina. Me quedé ahí, parado en el marco de la puerta mirando la calle vacía. Cuando entré, la casa olía a pino y a cerdo. Las luces del árbol todavía parpadeaban. Los platos todavía esperaban en la cocina. La bolsa con los calcetines todavía estaba en el suelo, junto a mi silla. Me senté, miré el árbol, las cajas vacías,
el papel dorado arrugado, el moño rojo tirado en una esquina. Esta casa la construí con mis propias manos. Tenía 25 años cuando compré el terreno. Un lote pelón, en una zona tranquila de Guadalajara, de esas que en ese tiempo nadie pelaba. Puro polvo y piedras. Los vecinos me dijeron que estaba loco, que ese barrio no iba a crecer, que mejor comprara algo ya hecho en el centro. Pero yo tenía un plan. Trabajaba de albañil entonces, 12 horas diarias bajo el sol. Llegaba a casa con las manos destrozadas, la espalda rota, el cuerpo pidiendo descanso. Pero en lugar de descansar, agarraba mis herramientas y me ponía a trabajar en mi terreno. Primero fueron los cimientos. Cavé cada zanja yo mismo, mezclé cada bulto de cemento, puse cada varilla. Mi esposa me traía agua cuando el calor era insoportable. Me decía que parara, que descansara, que ya habría tiempo. Pero yo no quería esperar. Quería darle una casa de verdad, no un cuarto rentado donde se escuchara todo lo que hacían los vecinos, no un departamento sin patio donde los niños no pudieran jugar. Una casa. Tardé 2 años en terminarla. 2 años de despertarme a las 5 de la mañana. 2 años de dormir 5 horas cuando tenía suerte. 2 años de rechazar trabajos mejor pagados porque me quitaban tiempo para construir. Cuando Marco nació, ya teníamos techo, ya teníamos paredes, ya teníamos ventanas con vidrios que no dejaban entrar el frío. Lo cargué en mis brazos ese primer día en esta casa. Lo paseé por cada cuarto. Le mostré las vigas que había colocado yo mismo, las puertas que había instalado, los pisos que había pulido. «Todo esto es tuyo, hijo», le dije. «Algún día lo entenderás». Él solo me miraba con esos ojos grandes, sin entender nada, sin saber que su padre había dejado jirones de piel en cada pared, que había sudado cada ladrillo, que había sangrado cada puerta. Cuando Marco cumplió 15 años, la casa ya valía algo, el barrio había crecido, llegaron comercios, llegó el transporte público. El lote pelón que había comprado por 40,000 pesos ahora estaba valuado en 1,600,000. Nunca se lo dije. Cuando Marco se casó con Silvia, yo ya estaba viudo. Mi esposa había muerto 2 años antes. Cáncer. Rápido. Cruel. Me dejó solo en esta casa que había construido para ella. Marco vino a visitarme una semana después de la boda. «Papá, necesito hablar contigo». Nos sentamos en la sala, en estos mismos sillones. «El negocio necesita capital», dijo. «Quiero poner una ferretería. Silvia y yo lo tenemos todo planeado. Solo nos faltan 200,000 pesos. 200,000 pesos. No lo pensé 2 veces. Era mi hijo, mi único hijo. Claro que iba a ayudarlo. Saqué el dinero de mis ahorros, los ahorros que había juntado durante 30 años de trabajo, los ahorros que iba a usar para arreglar el techo, para pintar las paredes, para cambiar las tuberías que ya goteaban. «Te lo voy a pagar, papá», me dijo, «con intereses. En cuanto el negocio arranque. No hay prisa, hijo, han pasado 2 años, nunca me pagó ni un peso. La ferretería está funcionando, no va bien, pero funciona. Lo suficiente para que Marco se compre un coche nuevo cada 2 años. Lo suficiente para que Silvia cambie de celular cada 6 meses. Lo suficiente para que le compren un reloj de 30,000 pesos a Oscar, pero no lo suficiente para pagarle a su padre». Me levanté del sillón, caminé por la casa, toqué las paredes. Estas paredes que siguen en pie porque yo las levanté bien. Estas paredes que aguantaron 2 terremotos. Estas paredes que vieron crecer a Marco, que vieron morir a mi esposa, que me vieron quedarme solo. Entré a mi habitación, abrí el cajón de la cómoda, saqué la carpeta donde guardo todos mis documentos importantes. Escrituras. Joaquín Salgado, propietario único. Mi nombre, solo mi nombre, escrito con tinta negra en papel oficial. Pasé los dedos sobre las letras, sobre mi nombre, sobre la palabra propietario,
Marco nunca preguntó por esto. Nunca preguntó a nombre de quién estaba la casa. Nunca preguntó si yo había hecho testamento. Simplemente asumió. Asumió que algún día esto sería suyo. Porque él es mi hijo. Porque así funcionan las cosas. Porque yo soy viejo y los viejos no duran para siempre. Guardé la carpeta. Cerré el cajón. Salí al patio. La noche estaba fría. Los cohetes seguían tronando en algún lugar lejano. Me senté en la banca que había construido bajo el árbol de aguacate, el mismo árbol que planté cuando Marco era un bebé. Ahora daba frutos, grandes, verdes, buenos. Marco se los llevaba cada vez que venía, los metía en una bolsa y ni siquiera decía gracias. Lo que ellos olvidaron es que nada de eso dejó de ser mío. 3 días después de Navidad, Marco vino a la casa sin avisar. Llegó con Silvia. Ella traía una charola con tamales. Marco traía esa sonrisa que usa cuando necesita algo. Papá, te trajimos el desayuno, dijo, levantando la charola como si fuera un regalo. Ya desayuné. Bueno, pues estos son para después. Entraron. Se sentaron en la sala. Marco puso los pies sobre la mesita de centro. Silvia revisaba su teléfono. Yo me quedé de pie, esperando. ¿Querías algo, hijo? No, papá, solo veníamos a visitarte. Mentira. Marco nunca viene solo a visitarme. Siempre viene cuando necesita algo. Dinero, herramientas, que le cuide la casa cuando se van de viaje. Voy a hacer café, dije. No te molestes, papá, ya tomamos en el camino. Me senté en mi sillón. El silencio se instaló entre nosotros. Pesado, incómodo. Oye, papá, dijo Marco finalmente, con un tono que intentaba sonar preocupado. No te asustes, pero quería preguntarte algo. Ahí estaba. ¿Tú has pensado en, ya sabes, dejar todo en orden? ¿En orden? Sí, los papeles, las escrituras, el testamento, para que no haya problemas cuando ya no estés, cuando ya no esté. 3 días después de regalarme calcetines de 50 pesos, mi hijo venía a hablar de mi muerte. No he pensado en eso, mentí. Es que mira, papá, es importante tener todo en orden, para que no haya problemas después. Silvia dejó de mirar su teléfono. Me observaba con esos ojos que siempre me hacían sentir estudiado. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté. Pues ya sabes, trámites, impuestos. Si no dejas todo claro, el gobierno se queda con parte de la herencia. Y sería una lástima que esta casa, que se perdiera por cuestiones legales. La casa, siempre la casa. Entiendo. Yo conozco un notario muy bueno, continuó Marco. Te podría hacer el testamento en una semana. Sale como en 5,000 pesos. Barato, considerando que protege un patrimonio de más de 1,600,000. Silvia asintió. Es lo mejor, don Joaquín. Así Marco no tendría que pelear con nadie después. Todo quedaría limpio. ¿Pelear con quién? Yo solo tengo un hijo. Lo voy a pensar, dije. Está bien, papá, no hay prisa. Bueno, sí hay un poco de prisa. El notario me dijo que en enero suben los precios. Pero tú decides. Se quedaron 1 hora más, hablando de sus planes, de la ampliación que querían hacer en la ferretería, de las cuentas que tenían que pagar, del coche de Silvia que necesitaba llantas nuevas. Nunca preguntaron cómo estaba yo. Cuando se fueron, me quedé sentado en la sala, mirando las paredes, escuchando el silencio. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana. Caminé por la casa a oscuras, toqué cada pared, cada puerta, cada mueble que había comprado con mi trabajo. A las 7 sonó mi teléfono. Era Marco. Papá, ¿puedo pasar en la tarde? Olvidé unas herramientas en el patio. Claro, hijo, llegó a las 5. Entró directo al patio. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Escuché voces. Marco no venía solo. Me asomé por la ventana. Óscar estaba con él. Caminaban por el jardín. Marco señalaba. Óscar asentía. Hablaban pero no alcanzaba a escuchar qué decían.
Me acerqué a la puerta del patio. La dejé entreabierta. «Es un buen terreno», decía Óscar. «¿Cuántos metros son?» 350 metros cuadrados, respondió Marco. «Bien ubicado, a 2 cuadras de la avenida principal». «¿Y tu papá ya firmó el testamento?» «Todavía no, pero va a hacerlo. Solo necesita tiempo para acostumbrarse a la idea». Óscar se rió. «Es que los viejos son así. Se aferran a sus cosas como si fueran a vivir para siempre. Lo sé, pero tiene que entender que esto es lo mejor para todos. Además, ya no puede mantener la casa solo. ¿Viste cómo está el jardín? ¿Las goteras en el techo? En unos años, esto va a estar cayéndose». «¿Y entonces qué harías?», preguntó Óscar. «¿La venderías o la remodelarías?» Mi corazón se detuvo. «Dependería del mercado», dijo Marco. «Ahorita vale como 1.600.000. Pero si la remodelas bien, le sacas 2 millones, fácil. O la podemos tumbar y construir un edificio de departamentos. Aquí cabrían 6 departamentos chicos, de 2 niveles, sin elevador, con un estacionamiento sencillo al frente, entre 300 y 350.000 pesos cada uno, dependiendo de acabados. Serían como 2 millones, calculó Óscar. Exacto. Es buena inversión. Solo hay que esperar. Esperar. Esperar a que yo me muera. «¿Y si tu papá vive muchos años más?», preguntó Óscar. Marco suspiró. «Pues ojalá viva muchos años. Es mi papá. Pero la realidad es que ya está viejo. Ya no puede solo. Tarde o temprano vamos a tener que hablar de meterlo a un asilo». Las palabras me golpearon como piedras. Asilo. «¿Y él está de acuerdo con eso?», preguntó Óscar. «Todavía no lo sabe. Pero cuando llegue el momento, no va a tener opción. No puedo estar viniendo todos los días a cuidarlo. Tengo mi negocio, mi vida. Silvia tampoco puede. Ella tiene cosas que hacer». «Entiendo. Es difícil». «Sí. Por eso necesito que todo esté en orden, que la casa quede a mi nombre antes de que se compliquen las cosas. Porque si él se enferma o se cae o le pasa algo, los gastos médicos se comen todo. Y después de tanto trabajo, de tanto que invertí en el negocio, no puedo perder esta propiedad por no haber planeado. Invertí, como si él hubiera puesto un solo ladrillo. Como si él hubiera sudado una sola gota de sudor por estas paredes». «Eres inteligente, Marco», dijo Óscar. «Siempre lo he dicho. Tienes visión para los negocios». «Aprendí del mejor», respondió mi hijo, palmeando el hombro de su suegro. Se rieron. Los dos, ahí en mi jardín, bajo el árbol que yo planté, en la tierra que yo trabajé. Me alejé de la puerta. Caminé de regreso a la cocina. Me temblaban las manos. Me temblaba todo el cuerpo. Marco entró 5 minutos después. «Papá, ya me voy. Encontré las herramientas. Qué bueno, hijo. Oye, ¿sí vas a pensar lo del notario?» Lo miré. Ese hombre de 41 años. Ese hombre que había crecido en esta casa, que había aprendido a caminar en este piso, que había jugado en ese jardín. Ese hombre que ya me estaba enterrando. «Sí, Marco, voy a pensarlo». Sonrió. Me palmeó el hombro. Se fue. La puerta se cerró. Me quedé ahí, parado en mi cocina, con el olor a caldo en el aire y el sabor a traición en la boca. Ese día dejé de ser padre y me volví un problema. Dejé de contestar el teléfono tan rápido. Antes, cuando Marco llamaba, yo corría a contestar. No importaba si estaba en el baño, no importaba si estaba cocinando, no importaba si estaba dormido. Contestaba en el segundo timbrazo. Ahora dejaba que sonara 4, 5 veces, a veces hasta 6. «Bueno, papá, ¿por qué tardas tanto en contestar?» Estaba ocupado. ¿Haciendo qué? Cosas. Silencio del otro lado. Marco no sabía qué decir cuando yo no le daba detalles. Estaba acostumbrado a que yo le explicara todo, a que yo justificara mi tiempo como si le debiera una disculpa por existir. «Bueno»,
dijo finalmente. Te llamaba para ver si puedo pasar mañana. Necesito que me prestes la escalera. No puedo mañana. ¿Por qué no? Tengo una cita. ¿Una cita? ¿Con quién? Con el doctor. Otra mentira. No tenía cita con nadie. Pero Marco no necesitaba saber eso. ¿Estás bien, papá? ¿Te sientes mal? Es solo un chequeo de rutina. Ah, ok. ¿Y el jueves? El jueves tampoco. ¿También tienes doctor? No. Tengo otras cosas. ¿Qué cosas? Cosas mías, hijo. Colgué antes de que pudiera seguir preguntando. Me senté en la sala, el teléfono en mi regazo, el corazón latiendo despacio, tranquilo. Por primera vez en años no sentía culpa por decirle que no a mi hijo. Los días siguientes fueron diferentes. Marco vino el jueves de todas formas. Tocó el timbre 3 veces. Yo estaba adentro, en mi habitación escuchando. No abrí. Esperé hasta que se fuera. Me mandó un mensaje. «Papá, ¿estás bien?» Vine a la casa y no abriste. Esperé 2 horas para contestar. Salí a caminar. Ya llegué. Todo bien. Silvia llamó al día siguiente. «Don Joaquín, Marco está preocupado por usted». «No tiene por qué preocuparse. Es que dice que está actuando raro, que no contesta, que no abre la puerta». «Estoy bien, Silvia. Solo ocupado». «¿Ocupado con qué? ¿Necesita ayuda con algo?» «No, gracias». Silencio incómodo. «Bueno, si necesita algo, nos avisa». «Claro». Colgó. Yo me quedé mirando el teléfono. Empecé a salir más. No a lugares específicos. Solo salía. Caminaba por el barrio. Me sentaba en las bancas del parque. Compraba el periódico y lo leía en la cafetería de la esquina. Una mañana, mientras tomaba café, vi a don Roberto, un vecino de toda la vida, notario retirado. «Joaquín, ¿cómo has estado?» «Bien, Roberto». «¿Y tú?» «Aquí, sobreviviendo a la jubilación». Nos sentamos juntos, hablamos de cosas sin importancia. El clima, los vecinos nuevos, el precio de la tortilla. Después de un rato, me atreví a preguntar. «Roberto, ¿tú sabes de testamentos?» «Pues algo sé. Trabajé 30 años como notario». «¿Un testamento se puede cambiar?» «Claro. Las veces que quieras antes de morir. Solo tienes que hacer uno nuevo, y el anterior queda sin efecto». «¿Y si alguien no tiene testamento?» «Entonces la herencia se reparte según la ley. Si solo hay un hijo, todo es para él. Automático». Asentí. Tomé un sorbo de café. «¿Pero hay otras opciones?», pregunté. «¿Otras formas de organizar las cosas?» Roberto me miró con curiosidad. «Hay varias opciones. Puedes vender en vida. Puedes donar. Puedes hacer un fideicomiso. Depende de qué quieras lograr». «Entiendo. ¿Estás pensando en hacer tu testamento, Joaquín?» «Tal vez. Solo quiero entender cómo funciona. Si necesitas orientación me avisas. Yo ya no trabajo, pero puedo recomendarte a alguien bueno, honesto». «Te lo agradezco, Roberto». Nos despedimos. Caminé de regreso a casa despacio, muy despacio, procesando información, pensando, calculando. Cuando llegué, había un coche afuera, el coche de Marco. Él estaba sentado en el jardín, esperando. «Papá, ¿dónde estabas?» «Fui a tomar café. Te llamé 4 veces. No contestaste». Saqué el teléfono. Estaba en silencio. Se me olvidó quitarle el silencio. Marco se levantó. Me observaba como si fuera un niño que necesitaba supervisión. «Papá, estás actuando raro. Silvia y yo estamos preocupados. Ya te dije que estoy bien. No pareces bien. No contestas. No abres la puerta. Sales sin avisar. ¿Qué está pasando?» Lo miré. Ese hombre que era mi hijo. Ese hombre que hace una semana estaba planeando meterme a un asilo, que estaba calculando cuánto dinero podía sacar de mi casa, que me había regalado calcetines de 50 pesos mientras le daba un reloj de 30,000 pesos a su suegro. «No pasa nada, Marco. Solo estoy viviendo mi vida». «¿Tu vida? Papá, tienes 68 años. ¿Qué vida?»
Las palabras salieron de su boca sin pensar, sin medir, sin darse cuenta de lo que acababa de decir. 68 años. ¡Qué vida! Como si a los 68 años uno ya estuviera muerto, como si ya no tuviera derecho a salir, a tomar café, a tener privacidad. Tienes razón, dije tranquilo. 68 años, pero mientras tenga esos años, voy a hacer lo que quiera con ellos. No me refería a... Sé exactamente a qué te referías, hijo. Abrí la puerta de la casa. Entré. No lo invité a pasar. Papá, tengo cosas que hacer, Marco. Hablamos después. Cerré la puerta. Me quedé del otro lado, escuchando, esperando. Marco se quedó ahí varios minutos. Finalmente escuché sus pasos alejándose, el motor del coche, el ruido desapareciendo en la distancia. Caminé a mi habitación, abrí el cajón, saqué la carpeta con las escrituras. Joaquín Salgado, propietario único. La guardé de nuevo. Cerré el cajón con llave. Esa noche dormí bien por primera vez en semanas. Marco pensaba que mi silencio era tristeza, que mi distancia era depresión, que estaba rindiéndome. Pero el silencio era otra cosa. El silencio era claridad. El silencio era decisión. En ese silencio entendí que ya no estaba reaccionando. Estaba decidiendo. Ellos pensaron que yo había aceptado, pero yo estaba planeando. Marco empezó a traer gente a la casa sin pedir permiso. La primera vez fue un arquitecto. Llegaron un martes por la tarde. Yo estaba en el patio podando el árbol de aguacate. «Papá, él es el arquitecto Ramírez», dijo Marco, como si fuera lo más normal del mundo. «Solo va a tomar unas medidas». «¿Medidas de qué?» «De la casa, para un proyecto que estoy evaluando». «¿Qué tipo de proyecto?» Marco sonrió, esa sonrisa que usaba cuando quería que yo no hiciera más preguntas. «Solo es un estudio de viabilidad, papá. Nada concreto. ¿Verdad, arquitecto?» El arquitecto asintió. Era un hombre joven, con lentes y una tablet en las manos. «Con permiso, don Joaquín, serán solo unos minutos». Los vi caminar por el jardín. El arquitecto tomaba fotos, medía, escribía números en su tablet. Marco señalaba, explicaba. Movía las manos como si ya todo fuera suyo. «Aquí podríamos poner el lobby», decía, «y en la parte de atrás el estacionamiento». Lobby, estacionamiento. Palabras que no tenían nada que ver con una casa familiar. Se quedaron 1 hora. Cuando se fueron, el arquitecto me dio la mano. «Hermosa propiedad, don Joaquín. Tiene mucho potencial». Potencial. Como si mi casa fuera un terreno baldío esperando a ser explotado. La segunda vez fue peor. Llegaron Marco, Silvia y Óscar, los 3 juntos. Marco traía una carpeta bajo el brazo. «Papá, ¿podemos usar la mesa del comedor? Necesitamos espacio para revisar unos documentos». «¿Qué documentos?» «Del proyecto que te comenté. Ya tenemos los números. Queremos mostrártelos». No me invitaron a la reunión. Ellos 3 se sentaron en mi comedor. Yo me quedé en la cocina, preparando café que nadie me pidió. Pero podía escuchar todo. «Según el arquitecto», decía Marco, «en este terreno caben 6 departamentos chicos de 60 metros cuadrados cada uno». «¿Y a cuánto podríamos venderlos?», preguntó Óscar. El mercado estaba pagando alrededor de 5.000 pesos el metro cuadrado en esa zona en ese momento. Entre 300 y 350.000 pesos cada uno, dependiendo de acabados. Silvia silbó. «Hasta 2.100.000 pesos en total, menos los costos de construcción», agregó Óscar. «La construcción nos costaría aproximadamente 900.000 pesos», explicó Marco. «Sería un edificio de 2 niveles, sin elevador, con estacionamiento sencillo al frente. Eso nos deja una ganancia de más de 1 millón de pesos. Más de 1 millón de pesos». Hablaban de números como si ya fueran reales, como si la casa ya estuviera tumbada,
como si yo ya estuviera muerto. ¿Y el terreno?, preguntó Oscar. ¿Cuánto vale ahorita? 1.600.000 pesos, pero no lo vamos a vender. Lo vamos a aprovechar. Inteligente, dijo Oscar. Muy inteligente. Aprendí de usted, suegro. Se rieron. Los tres. Yo me quedé en la cocina, con el café que nadie iba a tomar, escuchando cómo repartían mi patrimonio como si fuera un pastel. ¿Y tu papá?, preguntó Silvia en voz baja. ¿Ya aceptó hacer el testamento? Todavía no. Pero no importa. Ya hablé con el notario. Me explicó que si no hay testamento, de todas formas, todo me toca a mí por ley. Soy hijo único. ¿Y eso cuánto tarda? Depende. Si él fallece sin testamento, hay que hacer un juicio sucesorio. Tarda como 6 meses, pero al final todo queda a mi nombre. 6 meses es mucho, dijo Oscar. En ese tiempo, el mercado puede cambiar. Lo sé. Por eso sería mejor que firmara el testamento ahora. Así todo sería más rápido cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento. Mi muerte era solo un trámite que estaba retrasando sus planes. ¿Y si lo convences de que te dé la casa en vida?, sugirió Silvia. Hay una figura legal para eso, ¿no? Se llama donación, explicó Marco. Pero tiene un problema. Si él me dona la casa, yo tengo que pagar impuestos inmediatamente. En cambio, si la heredo, los impuestos son menores. Ah, claro. Entonces mejor esperamos. Mejor esperamos. Esperaban a que yo me muriera para ahorrar impuestos. Me alejé de la puerta. Salí al patio por la puerta trasera. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Me senté en la banca. El sol de la tarde calentaba las piedras. Las hojas del aguacate se movían con el viento. Construí esta casa para mi familia, para que tuvieran un lugar seguro, un lugar propio, un lugar donde pudieran crecer sin preocuparse por rentas o desalojos. Nunca imaginé que ese lugar se convertiría en una inversión, en una calculadora de ganancias, en un motivo para desearme muerto. Escuché la puerta abrirse, pasos en el jardín. Marco venía hacia mí. «Papá, ¿estás bien?» «Sí, hijo, solo tomando aire». Se sentó a mi lado, puso una mano en mi hombro. «Oye, papá, sé que has estado pensando en lo del testamento». «Sí». «¿Ya decidiste algo?» «Todavía no». Marco suspiró. No de tristeza, de impaciencia. Es que mientras más tardes, más complicado se vuelve todo. El notario me explicó que a tu edad, las cosas pueden pasar en cualquier momento. A tu edad, las cosas pueden pasar. Me estaba diciendo sin decirlo que me estaba acabando el tiempo. Entiendo, Marco. Entonces sí vas a hacerlo. Lo voy a pensar. Pero papá, dije que lo voy a pensar. Mi tono fue más duro de lo que pretendía. Marco se levantó. Está bien, tómate tu tiempo, pero no tardes mucho, ¿sí? Regresó adentro. Escuché voces, risas, después el sonido de la puerta cerrándose. Los tres se fueron. Me quedé sentado en la banca hasta que el sol se ocultó completamente. Cuando entré a la casa, vi la carpeta que Marco había dejado en la mesa del comedor. La abrí. Planos, renders, presupuestos, un edificio de 6 departamentos, moderno, con fachada de cristal, de 2 niveles, con estacionamiento al frente, sobre mis paredes, sobre mi jardín, sobre el árbol que planté cuando Marco nació. En una de las páginas había una nota manuscrita: Proyecto Los Salgados, inversión estimada, $900,000, ganancia proyectada, 1,000 plus, tiempo de retorno, 18 meses. Los Salgados. Iban a ponerle mi apellido al edificio que construirían sobre mis huesos. Cerré la carpeta. La guardé en mi habitación, junto a las escrituras. Esa noche, acostado en mi cama, mirando el techo que yo mismo había construido, sonreí. Marco estaba tan seguro, tan confiado, tan convencido de que todo estaba bajo control. Había calculado los costos, había hecho los planos,
había conseguido inversionistas. Solo había olvidado un detalle pequeño pero fundamental. Nunca imaginaron que todo seguía estando a mi nombre. Un lunes por la mañana cerré la puerta de mi casa con llave y me fui. No avisé, no dejé nota, simplemente me fui. Tomé un taxi al centro, renté un cuarto en un hotel pequeño, nada lujoso, limpio, silencioso, con una ventana que daba a la calle. Apagué mi teléfono. El primer día fue extraño. Me desperté temprano, como siempre, pero no tenía jardín que regar, no tenía piso que barrer, no tenía nada que hacer excepto existir. Desayuné en la cafetería del hotel, pan dulce, café negro. El mesero me preguntó si necesitaba algo más. No, gracias. Así está bien. Pasé el día caminando por el centro, entraba a las iglesias, me sentaba en las bancas, miraba los vitrales, escuchaba el silencio. Por la tarde encendí mi teléfono por un momento. 17 llamadas perdidas de Marco, 9 mensajes de Silvia, 2 de Óscar. Los leí sin abrir. Marco: papá, ¿dónde estás? Marco: papá, contesta por favor. Marco: papá, estamos preocupados. Silvia: don Joaquín, Marco está desesperado. ¿Está usted bien? Silvia: por favor avise que está bien. Óscar: don Joaquín, si necesita algo, puede contar conmigo. Apagué el teléfono de nuevo. El segundo día, Marco fue a la casa. Lo supe porque encendí el teléfono por la noche y había más mensajes. Marco: papá, fui a la casa. ¿No estás? ¿Dónde te fuiste? Marco: ya llamé a los hospitales. No estás registrado en ninguno. Marco: si estás enojado por algo, hablemos, pero contesta. Silvia: don Joaquín, Marco no puede dormir, está muy preocupado. Volví a apagar el teléfono. Durante esos 6 días que estuve fuera, no me quedé solo en el hotel. El segundo día caminé hasta la notaría que me había recomendado don Roberto. El notario me recibió en su oficina. Era un hombre de unos 50 años, corbata azul, escritorio ordenado. Don Joaquín, Roberto me habló de usted. ¿En qué puedo ayudarlo? Quiero hacer algunas consultas. Con confianza, saqué las escrituras de mi casa. Las puse sobre el escritorio. Esta propiedad está a mi nombre. Quiero saber qué opciones tengo para organizarla. El notario revisó los documentos, levantó las cejas. Es una propiedad valiosa. ¿Tiene herederos? Un hijo. ¿Y quiere dejarle la propiedad a él? Me quedé callado. La pregunta flotó en el aire. Esa es la consulta, dije finalmente. ¿Tengo otras opciones? El notario se recargó en su silla. Tiene varias opciones, don Joaquín. Puede hacer un testamento dejándole todo a su hijo. Puede vender la propiedad. Puede donarla a una institución. Puede crear un fideicomiso con condiciones. Puede incluso dejarle solo el usufructo a alguien y la propiedad a otro. Las posibilidades son muchas. ¿Y si quisiera que la propiedad no fuera de mi hijo? El notario me miró con atención. Es su derecho. Usted es dueño y puede disponer de su patrimonio como mejor le parezca. Su hijo no tiene derecho legal sobre esa propiedad mientras usted viva. Y cuando usted fallezca, solo tiene derecho si usted así lo decide en su testamento. Entiendo. ¿Puedo preguntarle por qué considera no dejársela a su hijo? Lo pensé. Podía contarle todo. Los calcetines de 50 pesos, el reloj de 30,000, la conversación que escuché en el patio, los planos del edificio, el asilo, pero no lo hice. Digamos que tengo mis razones. El notario asintió, no preguntó más. Necesito tiempo para decidir, dije. Pero quería saber que existen opciones. Existen, don Joaquín, y cuando esté listo, yo lo ayudo con lo que necesite. Los días siguientes fueron una mezcla de consultas, trámites y momentos de silencio. Visité a 2 médicos diferentes para las evaluaciones psicológicas que el notario me recomendó. Ambos certificaron que estaba en plenas facultades mentales. Firmé documentos.
Escuché explicaciones legales. Tomé decisiones. El cuarto día, Marco fue a la policía. Lo supe porque encendí el teléfono y había un mensaje de un número desconocido. Don Joaquín, habla el oficial Gómez de la Policía Municipal. Su hijo, Marco Salgado, presentó un reporte informativo. Por favor, comuníquese con nosotros para confirmar que se encuentra bien. Sonreí. Reporte informativo. Como si yo fuera un niño perdido en el supermercado. Llamé al número. Oficial Gómez. Habla Joaquín Salgado. Don Joaquín, ¿se encuentra usted bien? Perfectamente bien, oficial. Su hijo está muy preocupado. Dice que usted desapareció sin avisar. No desaparecí, oficial. Salí de viaje. ¿De viaje? Sí. Tengo 68 años, no 108. Todavía puedo salir solo. Silencio del otro lado. Entiendo, don Joaquín. Solo querían confirmar que yo estaba bien. ¿Podría llamar a su hijo? Está muy alterado. Lo llamaré cuando regrese. Por ahora estoy ocupado. Pero, don Joaquín, gracias por su preocupación, oficial. Que tenga buen día. Colgué. El quinto día, Silvia apareció en las redes sociales de Marco. Encendí el teléfono solo para ver qué estaban haciendo. Silvia había publicado mi foto. Una foto vieja, de hace 5 años, en una reunión familiar. Ayuda. Buscamos a don Joaquín Salgado, 68 años, desaparecido desde hace 5 días, última vez visto en su domicilio. Si alguien lo ve, favor de comunicarse al... Los comentarios estaban llenos de preocupación. Oraciones por don Joaquín. Compartan para que aparezca. Dios lo cuide. Apagué el teléfono. El sexto día volví a casa. Llegué por la tarde, en taxi, con mi maleta pequeña. La puerta estaba cerrada, con seguro extra. Marco había puesto un candado adicional en el portón exterior. Saqué mis llaves, abrí, entré. La casa olía a cerrado. Había platos sucios en el fregadero. No míos, de Marco. Había cenizas de cigarros en el cenicero de la sala. Marco no fumaba. Óscar sí. Habían estado aquí, esperándome, buscándome, preocupados, no por mí, por lo que mi ausencia significaba. Me senté en mi sillón, saqué mi teléfono, lo encendí. 32 llamadas perdidas, 41 mensajes, los leí todos, uno por uno. Los primeros eran de preocupación, los del medio de desesperación, los últimos de algo más. Marco, papá, si estás enojado lo entiendo, pero necesitamos hablar. Marco, papá, por favor, no te vayas así. Podemos arreglar las cosas. Y Marco, papá, perdóname si hice algo mal. Perdóname. Por primera vez en 5 días, Marco había dicho esa palabra. Pero yo sabía la verdad. No me buscaba para pedirme perdón por los calcetines, ni por el reloj, ni por los planos del edificio, ni por planear meterme en un asilo. Me buscaba porque mi ausencia lo había asustado, porque sin mí los planos no servían, porque sin mi firma el testamento no existía, porque sin mi muerte la herencia no llegaba. Marqué su número. Contestó al primer timbrazo. ¿Papá? Hola, Marco. Papá, ¿dónde estabas? Estábamos desesperados. Llamamos a todos lados. Fuimos a la policía. Pensamos que te había pasado algo. Salí de viaje. ¿De viaje? ¿A dónde? ¿Por qué no avisaste? No sabía que tenía que pedir permiso para salir de mi propia casa. Silencio. No es eso, papá. Es que nos preocupamos. Ya regresé. Estoy bien. Eso es lo que importa, ¿no? Sí, claro. ¿Puedo ir a verte? No hoy, Marco. Estoy cansado. Pero papá, hablamos después. Colgué. Me quedé sentado en mi sillón, en mi sala, en mi casa, la casa que yo construí, la casa que todavía era mía, la casa por la que Marco había llamado a la policía, no porque me amara, sino porque me necesitaba vivo hasta que firmara los papeles correctos. Afuera, el sol se estaba poniendo, las sombras se alargaban en el piso. Sonreí. Cuando me buscaron, ya no era para pedirme perdón. Pasaron 2 semanas desde que volví a casa.
Y entonces Marco apareció. Tocó la puerta con suavidad, como si tuviera miedo de molestar. Abrí. «Hola, papá». «Marco, ¿puedo pasar?» Me hice a un lado. Entró despacio. Miraba alrededor como si la casa fuera diferente, como si algo hubiera cambiado. Algo había cambiado, pero él todavía no lo sabía. Nos sentamos en la sala, Marco en el sillón donde siempre se sentaba, yo en mi lugar de siempre. «Papá, quiero hablar contigo». «Te escucho». Se frotó las manos, nervioso. Era extraño verlo así. Marco nunca era nervioso. «Estos días que no supimos de ti fueron horribles. De verdad pensé que te había pasado algo, que te habías caído, que estabas en un hospital, que... No sé. Pensé lo peor. Ya ves que no». «Sí, gracias a Dios». Hizo una pausa. «Papá, si hice algo que te molestó, dímelo. Podemos hablarlo». «¿Cómo qué?» «No sé, tal vez... Lo del testamento. Te presioné mucho». «No me presionaste, Marco». «Entonces, ¿qué fue? ¿Por qué te fuiste así?» Lo miré. Ese hombre que era mi hijo, ese hombre que me había dado calcetines de 50 pesos mientras le regalaba un reloj de 30.000 a su suegro. Ese hombre que había planeado convertir mi casa en un edificio, que había hablado de meterme en un asilo. Me fui porque necesitaba pensar, dije. ¿Pensar en qué? En mi vida, en lo que quiero hacer con lo que me queda de ella. Marco asintió, tratando de entender. «¿Y ya pensaste?» «Sí». «¿Y?» Me levanté. Fui a mi habitación. Saqué del cajón una carpeta. Volví a la sala. La puse sobre la mesita de centro. Marco la miró. «¿Qué es eso?» «Ábrela». Tomó la carpeta. La abrió. Empezó a leer. Vi cómo su rostro cambiaba, de curiosidad a confusión, de confusión a incredulidad, de incredulidad a algo que nunca había visto en él, miedo. «¿Qué es esto, papá?» «Es una escritura de donación con reserva de usufructo vitalicio». «Ya veo que es una escritura, pero... ¿donación a quién?» «A un asilo de ancianos de Guadalajara, con fundación registrada. Les doné la nuda propiedad y la fundación lo aceptó por escrito, aún con usufructo vitalicio. La fundación lo aceptó porque no tienen prisa. Su misión es cuidar ancianos a largo plazo. Yo me quedé con el usufructo vitalicio y todo quedó inscrito en el registro público. Después de mi muerte, la propiedad pasa completamente a ellos para dar refugio a ancianos abandonados por sus familias». Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. «No entiendo», dijo Marco finalmente, con voz temblorosa. «Es simple. La casa ahora es propiedad de la fundación. Yo conservo el derecho de vivir aquí hasta que muera. Después, pasa completamente a ellos para dar refugio a ancianos abandonados por sus familias. Pero papá, esta casa es mía, Marco. Era mía, y decidí qué hacer con ella». Se puso de pie. Las manos le temblaban. «No puedes hacer eso. Esa casa es mi herencia, es de la familia. Tú no construiste esta casa, yo sí. Tú no sudaste cada ladrillo, yo sí. Tú no te desvelaste cada noche trabajando para terminarla, yo sí. Pero soy tu hijo». «Lo eres, y por eso esperé tanto para tomar esta decisión». Marco caminó por la sala, de un lado a otro, respiraba rápido. «No, no, no. Esto no puede ser legal. Hay que impugnarlo, Es completamente legal, Marco. El notario Ramírez, el mismo que me recomendó don Roberto, se aseguró de eso. Tengo evaluación psicológica de 2 médicos certificando que estoy en plenas facultades mentales. Tengo testamento público abierto para el resto de mis bienes, además de la donación de la casa. Tengo cartas explicando mis razones. Todo está protocolizado ante el registro público de la propiedad. Tengo derecho a disponer de mi propiedad como yo decida. Pero no tenías derecho a hacer esto sin consultarme. ¿Consultarte? Me levanté. ¿Cómo cuando tú consultaste conmigo antes de traer al arquitecto?
como cuando consultaste conmigo antes de hacer planos para tumbar mi casa, como cuando consultaste conmigo antes de planear meterme en un asilo. Marco se quedó congelado. Yo no... Escuché la conversación en el patio, Marco. Escuché todo. Los planes, los números, la ganancia de más de 1 millón de pesos. Todo. Se dejó caer en el sillón. Papá, eso era solo una idea, no era nada definitivo. Era lo suficientemente definitivo como para hacer renders, como para calcular ganancias, como para ponerle nombre, Proyecto Los Salgados. Se llevó las manos a la cara. Papá, yo nunca quise faltarte al respeto. Pero lo hiciste, hijo. Me regalaste calcetines de 50 pesos. Le diste a tu suegro un reloj de 30,000. Me trataste como un estorbo. Me planeas enterrar antes de tiempo. Me ves como una inversión, no como tu padre. ¿No es cierto? Sí lo es. Mi voz era tranquila, sin enojo, solo verdad. Y está bien, Marco. Aprendí algo importante estas semanas. Aprendí que no puedo obligarte a respetarme. No puedo obligarte a valorarme. No puedo obligarte a amarme como yo te amé. Yo te amo, papá. Tal vez, a tu manera, pero tu amor no se parece al mío. Respiré hondo. Así que tomé una decisión. Si esta casa iba a terminar siendo un negocio, prefiero que sea un negocio que ayude a otros viejos como yo. Viejos que sus hijos también olvidaron. Viejos que también recibieron calcetines cuando merecían algo más. Marco lloraba. Por primera vez en años, lo vi llorar. Papá, por favor, podemos arreglar esto, yo cambio. Te lo juro. Ya es tarde, Marco. Los papeles están firmados, todo está protocolizado. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? Eso lo decides tú, hijo. Yo voy a seguir viviendo aquí hasta que me muera. Puedes venir a visitarme cuando quieras. Puedes llamarme. Puedes ser mi hijo de verdad, no solo de apellido. O puedes seguir con tu vida, planeando negocios que ya no existen. Abrió la puerta, salió sin mirar atrás. El motor de su coche encendió. Se alejó. Me quedé sentado en mi sala, en mi casa. La casa que ya no era mía, pero donde todavía podía vivir. La casa que ahora serviría para algo bueno. Afuera el sol brillaba, los pájaros cantaban, la vida continuaba. Y yo, Joaquín Salgado, 68 años, finalmente respiré tranquilo. No lo hice por venganza. Lo hice porque ya no iba a permitir que me trataran como si no valiera nada. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar?